Bien. Y todos ustedes tomen nota porque este paracha es apasionante. ¿Ven? Eso lo digo yo. Ah, sí, perdón. Disculpe, pastor, le quité su palabra. Sí, por Entonces, favor. ¿cómo es el paracha? Apasionante. Ya lo dijo. Muy bien. Shalom, hermanos, buenas tardes. Shalom a todos los hermanos en las naciones. En verdad, este parashat en especial tiene varias características para mencionar. Gracias, hermana. Muchas gracias. Primero, el parashá Naso es uno de los parashá más extensos de todos los parashot que tenemos en el transcurso del año. Eso ya es muy importante. Tiene consigo 176 versos. 176 versos es el mismo contenido en versos que tiene la porción del Salmo 119. El Salmo 119 también tiene 176 versos, más extenso. El Salmo 119 sabemos que es el Salmo, el Teilín más extenso en toda la Biblia. Muy bien, pero este parashá tiene varios aspectos y voy a hacer una pequeña introducción con respecto a nuestra reunión de Shavuot, justamente. Vamos a hacer del parashá de la semana algo que tenga una aplicación a nuestra vida de hoy. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que cuando estudiamos el parashá semanal y nos vamos textualmente a cada uno de los textos bíblicos, sí, aprendemos poderosamente, pero yo creo, hermanos, que ese es un trabajo que cada uno de ustedes debe estar desarrollando en casa durante la semana. Recuerden que cuando venimos a Shabbat es a tomar el resumen de lo que estudiamos durante toda la semana. Nosotros no venimos a enseñar el parashá de la semana. Nunca. Venimos a concluir el parashá que usted estudió en casa. Esto tiene que ser una disciplina personal, hermanos. Esta mañana tuvimos una reunión muy linda con los hermanos en Europa y hablamos sobre estos temas y varios de los temas y preguntas que ellos me hicieron, muy importantes, las trataré de compartir también justo en la reunión de hoy. Porque aplica para ellos y aplica para nosotros. La parashá Naso dice, es o traduce mejor como elevar, básicamente. Pero ¿elevar qué? Ustedes recuerdan cuando nosotros estuvimos como parte de la congregación en el nivel 2, ¿ustedes recuerdan cómo se elevaba a una persona? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se elevaba a alguien en la congregación? ¿Cómo? Muy bien, hermano Irving. ¿Cómo? Dame un ejemplo. Exactamente. Entonces, cuando venía alguien a la congregación y lo queríamos comprometer con el ministerio, lo que hacíamos en el nivel 2 era elevarle el ego, no elevarle el espíritu, elevarle el ego. Hermano, queremos que tú seas nuestro ministro de alabanza, queremos que tú seas el diácono, queremos que usted sea el encargado de todo el edificio, queremos que usted sea el encargado de esto y de lo otro. Lo comprometíamos y a su vez esa persona cuando estaba en su entorno social, en su comunidad decía, no, es que yo vine a esta congregación y tan pronto como llegué me nombraron diácono de la iglesia. Y soy el diácono, tengo autoridad, tengo incluso las llaves de la iglesia y eso nos da autoridad y eso nos da posición y eso nos da ego. Pero la posición de elevar en Naso no es elevar el ego, sino es elevar Naso, lo que traduce es tomar a una persona y ubicarla en un oficio, en una profesión, en un ministerio que va a desarrollar de tal manera que el templo, el Mishkan, en el momento en que sea trasladado, entonces cada uno de los que han sido tomados en esta porción de Naso ahora cumplan una función. Entonces, vamos a ver cuáles son los temas que trata en términos generales este parashá. Número 1, que si se presenta Sará, miren que aquí viene nuevamente el tema de Sará. ¿Qué es Sará? ¿Recuerdan? La lepra. Y entendimos cuando vimos la parashá Sará que la lepra no se trata solamente de una lepra en el sentido físico, sino que nos habla en el sentido espiritual. Es decir, ¿qué hay en el corazón de nosotros como Keilah que se hace lepra? Es decir, la shonará, el chisme, la calumnia, la murmuración, el comentario inoportuno, innecesario, es una lepra que tenemos allí en el corazón. Y esta lepra nos dice que debe estar fuera del campamento, porque justamente en este parashá se va a hacer la elección de los líderes
de los Merari, de los Gerson, de los Coaitas, que son el círculo interno del Mishkan, y en ese círculo interno se encuentra Moshe, se encuentra Aarón, los levitas, y son los que están más cercanos a la Shekinah, a la presencia de Adonai. Por lo tanto, no puede haber impureza en el sentido genérico de la palabra. Número 2, lo que está impuro en el santuario se debe retirar. Debe entrarse a un tiempo de confesión de pecados. Es un proceso en el que se habla también sobre las aguas amargas. El video que vimos lo compartí acerca de la mujer sotá. ¿Recuerdan el tema de la mujer sotá? Ya lo habíamos estudiado también, la mujer sotá, y viene la ley sotá. Sobre ese tema hay algo interesante en este parashá. Observen, lo voy a mencionar a ver si lo podemos explicar un poquito más adelante. En este parashá, ¿cuántos libros tiene la Torá? 5, hasta ahí estamos claros de acuerdo. Pero en este parashá del capítulo 4 al capítulo 7 nos va a mencionar 3 Torá más. Oh, pastor, explíqueme eso porque eso nunca lo he escuchado. En este parashá existen 3 Torá. Es decir, que aparte de las 5 parashá, de las 5 libros de la Torá que conocemos, en este parashá se van a incluir 3 Torá más. Las voy a mencionar de una vez. Si el tema no nos da para explicarlo, lo haremos en otro momento. Tiene que ver con la Torá Naso, que la que estamos, Sotá, la que es el celo, los celos, la Torá de los Nazaritas o de los Nazir, y la Torá de los Coanín o de la oración sacerdotal. Esas 3 Torá están incluidas aquí en la parashá de hoy. Si el tiempo nos da, pero repito, vamos a poderlo compartir un poco más adelante. Entonces, nuestra parashá para el día de hoy, vayan con sus Biblias, por favor, al libro de Números. Va a avanzar desde el libro de Números en el capítulo 4, ubíquense por favor en el libro de Números capítulo 4, hasta el capítulo 7, verso 89. Entonces, esta es en forma genérica lo que va a ser la introducción a nuestro parashá de hoy. Ahora, ¿por qué les mencioné que tenía que ver con lo que pasó en Shavuot la última vez, la última ceremonia que tuvimos? Si ustedes notaron, cuando se iba a producir la entrada del arca y las banderas de cada uno de las tribus, nosotros los varones, que nos gustan las cosas bien hechas, perfectas, organizadas, muy disciplinadas, todo en orden, pues entramos en una confusión allí. Y la pastora me estaba esperando que entrara con la Torá, pero yo entendí que yo iba a cargar la bandera de Judá, y entonces yo le dije, no puedo entrar con la bandera de Judá y con la Torá, dígale a la pastora que no puedo entrar. Después el hermano Lucho me dijo, no, pastor, usted no tiene la de Judá la tengo yo. Entonces yo quedé yo no sé si el confundido era yo o todos estábamos confundidos, pero la cosa es que el protocolo, el ceder, escuchen las palabras tan bonitas, el protocolo, el ceder no se cumplió. Ahí el arca entró, ahí las tribus entraron, los del norte se fueron para el sur, los del sur se fueron para el oeste, los del oeste se fueron de la casa, yo no sé, y todos terminamos en una situación extraña. La pastora, tratando de tomar el control de los varones, tan eficientes que somos, ¿verdad? Les dijo, hermanos, calmados, tranquilos hermanos. En la medida en que llamemos a las tribus, cada varón que tenga la bandera de la tribu la va a levantar. Y empezó a sonar la tribu de Judá, y la tribu de Judá no aparecía. La tribu de tampoco aparecía, y la otra tribu tampoco. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Varones Kadosh. Estábamos en una situación difícil. ¿Por qué estoy mencionando esto? No estoy haciendo realmente burla del tema, ni estoy llamando la atención. No, por favor. Estoy tratando de entender la parashá de hoy. Porque la parashá de hoy tiene como propósito levantar. ¿Qué es levantar? Tomar a los jóvenes mayores de 30 años y empezar a ubicarlos en el ministerio para servir. Esto significa que si habían 8,000 y 6,000 y 10,000 y 60,000, yo me imagino, si nosotros éramos 12 y no nos ubicábamos, ¿cómo serán 8,500 o 20,000 hombres tratando de armar banderas, de formar el norte, el sur, el este y el oeste, y sin ningún sonido, ni micrófono, ni nada, sino que todo tenía que estar coordinado? Entonces díganlo conmigo, primera conclusión de esta historia.
Mientras el pueblo no esté organizado, dígalo conmigo, por favor. Mientras el pueblo no esté organizado, el Mishkan no se puede levantar. Esto es lo primero que la Parashá Naso nos va a enseñar. Hasta que no estemos disciplinados, hasta que no estemos organizados, hasta que cada cosa no esté puesta en su lugar, el Mishkan no se podrá levantar de su lugar, porque de lo contrario pasaría un poco lo que nos pasó. Unos vamos para allá, otros vamos para acá, unos pensamos así, otros piensan así, otros lo quieren hacer así, otros lo quieren hacer de tal manera. El diseño, ustedes saben que el diseño donde van las banderas que se hizo aquí en casa, ¿verdad, hermano Luchito? Se hizo con las medidas, colocar las banderas ahí era solo colocarlas. Ellas entraban, casaban perfectamente. No sé si la madera se angostó, se hinchó, dice la hermana, yo no sé. Pero ese día yo veía que las entraban a la fuerza y no entraban, y no, que esa bandera no hay que saque la bandera y entre la bandera y saque la bandera. Y cuando yo veo la escena, entonces entramos a Naso, y Naso dice, capítulo 4, léalo conmigo, ahí empieza la historia. Capítulo 4 dice, verso 21. Además habló Adonai a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, y los contarás. Aquí la palabra contar en la traducción en español no es correcta. No es que cuenten cuántos son, porque hay una misbot en Torah que no permite que a los seres humanos se les cuente como contar el ganado. Hay una manera de contar a las personas, y la manera de contar a las personas es a través del medio shekel. Se cuenta es con una moneda, con un shekel, no por personas. A los animales, a las reses, a las gallinas, a los huevos, se les cuenta. ¿Cuántas gallinas hay en la casa, hermana Mireya? Y tú sabes, 20 gallinas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas reses tenemos? Tantas reses. Pero en las congregaciones no podemos, por la misma de la Torah, contra las personas. ¿Cuántos son en tu iglesia? En nuestra iglesia somos 2,498. ¿Y en la tuya? Y nosotros somos como 20. Y se siente poquito, se siente pequeño. Y la misbot dice, no cuentes a las personas por el número. Por eso aquí la palabra contar no es la correcta. Aquí la palabra dice, en esta porción dice, para que la escriba ahí en una notica pequeña, todos los que entraron, dice, arriba de 50 años, los levantarás. La palabra levantar aquí significa, los vas a escoger, los vas a llamar, los vas a seleccionar. No es que lo cuentes, es que lo vas a llamar porque va a ocupar un oficio y va a ocupar una actividad dentro del Mishkan. Entonces, como estoy compartiendo hoy con la pastora, ya le voy a dar la palabra, permítame hacer el énfasis en dos palabras de este parashá. Tome nota, por favor. La palabra masá y la palabra abodá. Estas dos palabras es muy importante que las tengamos presentes porque es el centro de la parashá de hoy. La parashá masá, la palabra masá, que la encontramos en el libro de Números donde estamos, en el capítulo 4, verso 49, léalo conmigo, dice, como lo mandó Adonai por medio de Moshe, fueron levantados cada uno según su oficio. Ahí coloquen la palabra oficio, coloque la palabra abodá. Y según su cargo, por favor, su cargo no, según su masá, los cuales contó él como le fue ordenado. Voy a parafrasear ahora este texto con las dos palabras que estoy mencionando. Vamos a parafrasearlo. Miren cómo suena parafraseando las dos frases. Como lo ordenó Adonai por medio de Moshe. ¿Quién ordenó que se debía levantar a los líderes del pueblo de Israel? Adonai. No fue Moshe quien tuvo la idea, vamos a nombrar líderes. No, fue una ordenanza de parte de Adonai. ¿Quién es el que elige a un líder o a un ministerio dentro de la congregación? ¿El pastor, la pastora? No, Adonai elige a una persona. Es Adonai quien levanta a una persona. No es Adonai quien le entrega un cargo. Nosotros en Torah no tenemos cargos,
tenemos abodá, tenemos servicio. Entonces dice este texto, mandó Adonai por medio de Moche que fueran levantados según su abodá y según su masá, los cuales levantó él como fue ordenado. ¿Ven la diferencia del texto cuando lo leemos con estas dos palabras en hebreo? Entonces, ¿cuándo un hombre es levantado? Un hombre es levantado cuando requiere o cuando cumple dos requisitos. Número uno, cuando tiene consigo masá. ¿Qué es masá? La disposición de servir. Amén. La disposición de servicio. Eso es masá. Y luego viene la segunda palabra que es abodá. ¿Y qué es la palabra abodá? Que ejerza su ministerio, que ejerza su servicio sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros ejercemos masá y ejercemos abodá en la parachama nasó, entonces estamos llamados para formar parte integral del grupo de hombres asignados a la labor de levantar el Mishkan. Wow, está muy profundo esto. Cuando ya todos tengan masá y cuando ya todos tengan abodá, entonces, una vez el ejército esté preparado, digo el ejército no en el sentido de guerra, sino digo el ejército en el sentido de un grupo de hombres asignados a una labor, a una tarea, entonces ahora vamos a mover el Mishkan. Mientras el pueblo no esté organizado, el Mishkan no se puede mover. Y yo daba un ejemplo muy sencillo esta mañana. Y lo voy a repetir. Una mudanza. ¿Algunos de ustedes se han mudado alguna vez? De casa, de apartamento, de ciudad, de estado. Hagamos el ejercicio. Vamos a mudarnos de Luciana para Carolina del Norte. Y empezamos el proceso. Vender las cosas que tenemos, salir de cuántas cosas no necesitamos y muchas cosas que quisiéramos tener y de pronto decimos, no, esto no puede ir, esto tampoco va, regalamos una parte, donamos otra parte, hacemos muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego buscamos un transporte, buscamos el U-Haul, buscamos la carreta, buscamos lo que tengamos que buscar para empezar a movernos. ¿Cuándo se va a hacer la mudanza? ¿Qué necesitamos? Hay un factor importante en una mudanza. ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, bueno, que Dios nos confirme. Sí, por favor, que Adonai nos confirme que nos tenemos que mover. Eso es lo que viene a partir de ahora en Nasó. Las siguientes parachá van a ser los movimientos del Mishkan. Pero cuando yo me voy a mover, ya Adonai nos habló, le confirmó a los hermanos salir de Luciana, se los confirmó textualmente, es tiempo de salir. Los hermanos salieron. ¿Qué se requiere para la mudanza? Bueno, la disposición, el camión, las cajas, el dinero, claro, ¿qué más? Sí, la ruta hacia dónde vamos, el destino hacia dónde vamos. Algo muy importante. Empacar. Sí, el empacar. Vas bien, vas bien. Cuando empacamos, ¿qué necesitamos? ¿Perdón? Sí, pero ¿quién? Organizar. ¿Quiénes? ¿Quién más? ¿Y quién más? Cuando nos mudamos, siempre es fundamental que haya alguien que nos ayude. Sí, no, pues digo, hay que hacer una mudanza. ¿Qué necesitamos? Ayuda. Yo recuerdo cuando el hermano Luchito y la hermana Ana se movieron de su casa aquí por esta calle, hacia donde estaban ahora. ¿Qué pasó? Ahí estábamos, no sé, un grupo de hermanos, unos con la nevera, los otros con los muebles de aquí, que la silla, y ¡pum! Y chocaron la nevera, y ¡pum! Le rompieron el mueble, y ¡pum! Le dañaron aquí, y ¡pum! Le golpearon allá. Y cuando eso pasa, estoy hablando, es un ejemplo, yo no dije que pasó dije que pasó en su casa. Cuando hay una mudanza, usted tiene todo organizado, las cajas ya organizó todo, pero viene la ayuda, y esa ayuda es ¿cómo? ¿Conveniente? Claro, es una ayuda conveniente, la necesitamos, solo que el que viene a ayudar ayuda. ¡Ay! Se cayó la nevera, ¡pum! Se rompió el televisor, hermano, digamos, si ese escalón no lo vi, se zafó, 65 pulgadas, ¡pum! Se rompió, qué pena, hermano. Esto es Nasó. Adonai dijo, el Mishkan no se mueve mientras que toda la ayuda necesaria
Todo lo que ustedes dijeron, la familia, la gente, el dinero, la economía, la ruta, el destino, los ayudantes no estén establecidos, el Mishkan no se mueve. Ustedes se imaginan, Moche, tiempo de mover el Mishkan. Salen los levitas, salen los Kohanim, todo el mundo, los que toman el arca, los que toman las banderas, los que toman las bases, ¿cómo se llaman? Las fundas, todo el Mishkan, las cortinas, cada quien tenía una labor. Y de pronto en el camino van, después de 10 días en el desierto, caminando día y noche, sol, luz, agua, frío. Y de pronto alguien dice, ve, trajeron suenen las trompetas. ¡Ay, las trompetas! Se nos quedaron las trompetas, Moche, se nos quedaron las trompetas. No, hay un asistente, un Kohanim asignado para las trompetas. Se desarma el Mishkan. Hay 600 piezas del Mishkan y cuando lleguemos al nuevo punto están las 600 piezas completas. ¿Cuántos de ustedes desarman un radio, una licuadora, un secador de cabello? ¿Y usted cree que usted lo desarma? Sí, usted lo desarma y lo repara y le funciona. Pero cuando usted se da cuenta, mira a su alrededor y ¿qué le sobran? Las piezas, y usted dice, me sobraron esas piezas, esos tornillos, eso está de más, eso no se necesita. Y cuando usted usa su secador, yo lo digo por experiencia, y cuando uso el secador que reparé, y eso empieza a echar fuego y mi cabello empieza a arder, digo, ahora entiendo para qué eran esos tornillitos. En Naso Adonai dice, no podemos mover el Mishkan hasta que todos los levitas, Kohanim y todo el ministerio no estén asignados, levantados, establecidos. Y cuando ellos entiendan su labor y cuando haya santidad, cuando no haya impureza, cuando estén comprometidos y haya un nivel de obediencia y hasta que todo esto junto no se encuentre, el Mishkan no se mueve. Véanlo desde un punto de vista hoy. Sus empresas, muchos de ustedes son empresarios hoy. ¿Cómo se mueve una empresa hoy de ustedes? Si usted no está presente, las cosas no funcionan. No es que usted haga el trabajo probablemente, pero si usted no supervisa, usted envía a un grupo de personas y les dice, usted hace esto y usted hace esto. Usted va confiado y descansa en su casa y usted envió a su personal. Pero por ahí a eso de las 11 de la mañana usted dice, no sé, yo siento que como que voy a tener que ir a dar una pasadita, porque como que siento que algo puede que no salga bien. Y usted va hacia su sitio de trabajo, usted contrató, usted negoció, usted quiere hacer un trabajo de excelencia. Y cuando usted llega a su sitio y busca a sus empleados, ¿qué los encuentra? En el carro, fumando. Bueno, no creo que usted tenga fumadores porque usted trabaja con hombres kadosh. Espero. Pero los encuentra degustando un baño de sol y el trabajo ni siquiera se ha empezado. O encuentra haciendo uno otra cosa que tampoco tenía que hacer. Entonces, esto es Naso. Adonai conoce nuestro corazón. Adonai conoce a su pueblo. Y como lo conoce tan perfectamente, entonces ahora los determina, los establece, los pone en funcionamiento y ahora les dice, ahora sí muchachos, llegó el tiempo de empezar a mover el Mishkan. Estamos establecidos. Pastora Pili. Amén. Esta era una pequeña introducción. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno, dentro de la Parashá Naso hay algo sumamente interesante y es la ley Sotá. Amén. Y no sé si Camilito va a venir con nosotros a acompañarnos. Me gustaría que abrieran sus Biblias. Vamos a leer algo muy interesante. Luego nos vamos a ir al Brit Hadacha y vamos a ver por qué la ley Sotá quedó en el Parashá Naso y por qué Yeshua tuvo que juzgar en la ley Sotá. ¿Y qué es esa ley Sotá hoy? Para ti y para mí. Todos con sus Biblias abiertas en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 5. Cuando lo tengan me dicen un amén. Verso 11. Muy bien, excelente. Dice, también Adonai habló, todos lo vamos a leer. Amén. Verso 11. También Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel,
y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni Ni hubiere hubiere testigo contra ella, ni ella, ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Adonai. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Adonai, y descubrirá su cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición. Todos el 20. El 20. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Y dará a la mujer, y dirá a la mujer, Adonai te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que tu muslo caiga y tu vientre se hinchare. Todos el 22. Y estas aguas que dan maldición entre en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Imagínate una mujer diciendo, sí, pues, amén y amén. Bueno, vamos a hablar de esa ley Sotá con respecto a nosotros como el pueblo de Adonai. Porque nosotros podemos decir, si yo dijera ahorita eso, te levante la mano a la mujer que no ha caído en problema de adulterio. Decir, pues pastora, no nos expongas a ninguna de nosotras a una actitud como estas, ¿verdad? Pero qué tal que si Adonai nos dice a nosotros como pueblo, hijos, ustedes han caído en adulterio. ¿Pero por qué Adonai? Porque han fornicado con otros dioses. Te levanten la mano y todos tendríamos que hacer esto, ¿o no? Amén. ¿Cierto? Pero si nosotros decimos, pero esta mujer la que cayó en adulterio, la señalamos. Pero no nos miramos nosotros mismos y decimos, pero si el que primero cayó en adulterio con dioses paganos fui yo. Y esta ley Sotá es para demostrarnos a nosotros cómo actúa Adonai con lo que es caer en idolatría o caer con dioses paganos. No solamente la ley Sotá para una mujer, es la ley Sotá que representa al pueblo de Adonai. Amén. Entonces la mujer necesitaba tomar aguas amargas. Las aguas amargas traen maldición. Todos digan, las aguas amargas. Las aguas amargas traen maldición. Traen maldición. ¿Cuántas veces no te has tragado aguas amargas? ¿Cuántas cosas no hemos hecho nosotros trayendo aguas amargas a nuestras vidas? El sacerdote dirá, si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si eres culpable, mire lo que le pasaba a la mujer en la ley Sotá. Si eres culpable, porque él cómo iba a saber que ya había caído en adulterio. Era la palabra de ella contra la del esposo y el sacerdote tenía que juzgar la situación. Le voy a demostrar a ustedes bíblicamente cómo Yeshua se da cuenta de todo el proceso de nosotros, o el Padre. Si eres culpable, tu muslo se caerá. Entonces la mujer tenía que, todos estaban pendientes de que el muslo no se le fuera a caer. Tu vientre se hinchará. Entonces se imagina en ese momento donde la mujer se va inflando y su vientre se infla. Y esto no es a escondidas, frente a toda la congregación. Y dice, y serás oprobio delante del pueblo,
Y la mujer debía responder, amén, Amén. 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 Ahora, si no era así, el resultado era que ella iba a ser fecunda y las bendiciones de Adonai iban a venir sobre ella porque ella ya era inocente. Cuando nosotros leemos este mandamiento y la revelación que trae la ley Sotá, es mostrándonos que aquí hay un mandamiento, que Israel representa a la mujer. Todos digan, Israel Israel representa representa a la mujer. A la mujer que adúltera. Amén. Vamos todos entonces ahora a confirmar lo que estoy diciendo. El esposo de esa mujer, ¿a quién representa? A Adonai, al padre. El padre presenta y trae al sacerdote a la mujer y le dice, ella adulteró. Y el padre tiene celos porque esa mujer adulteró. Y el Padre Eterno, vamos todos a Shemot 34:14, para que usted vea la similitud de esta ley Sotá con nuestras vidas. Éxodo Shemot 34:14. Cuando lo Amén. tengan me dicen amén. Amén. Dice, Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 34:14. 34. Dice entonces, ¿por qué no te has de inclinar? Porque no te has de inclinar a ningún otro ídolo, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Adonai celoso es. Entonces aquí el esposo de la ley Sotá es Adonai, que está presentando un claro juicio de nuestras vidas. Hay un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Machía. Hay un Adonai que tiene celos porque una mujer llamada Israel está adulterando. Todos digan, esto tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver conmigo. La mujer entonces, que es Israel, debía pasar por pruebas delante del Eterno, tenía que tomar las aguas amargas, y si era culpable, moriría, y si era inocente, sería fecunda. Israel fue culpada de adulterio por parte de Adonai y enviada al exilio. ¿Sabes qué pasa con un matrimonio y una familia que cae en adulterio y hay adulterio dentro de su vida? Es como un exilio en que empiezan hasta que haya arrepentimiento genuino y total de la vida de esa persona. Ahora, el Eterno llamaba la culpabilidad de esa esposa y todos la llamaban adúltera. Todos digan adúltera. Adúltera. No fue como fue llamada Israel, la adúltera. Israel fue llamada la adúltera. La ley Sotá está diciéndonos que Adonai nos llamó a nosotros como adúlteros. Todos digan, yo fui llamado adúltero. Yo fui llamado adúltero. Ahora vamos todos, vengan conmigo, por favor, a Juan 19:29 y vamos a ver cómo Yeshua juzgó la ley Sotá. Porque si a nosotros nos ponen a juzgar la ley Sotá, matamos a la mujer. Pero si a Yeshua juzga con propiedad espiritual de Torah. Juan 19:29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja. ¿Qué es esto? Gracias, Anita, estás aquí conmigo. Empaparon una esponja y poniéndole un hisopo se le acercaron a la boca, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Porque él en la cruz tomó las aguas amargas como la mujer adúltera, como Adonai tomando propiedad de todo nuestro adulterio y fornicación de ídolos, y él, dice la palabra, mire lo que es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Habíamos entendido que para tener sed le dieron vinagre en lugar de agua, pero en realidad se estaba cumpliendo la ley Sotá. Amén. Yeshua muriendo por nuestro adulterio. Ahora, cuando vamos ahora todos
a Juan 8 le traen una mujer adúltera. Quiero que ustedes lean este versículo conmigo. Juan capítulo 8, verso 6. Amén. Vamos a leerlo mejor en su contexto. ¿Está bien? Desde Juan capítulo 8 para comprender la historia. Dice, y Yeshua fue al monte de los olivos y por la mañana volviendo al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. A propósito, les enseñaba, hagan un paréntesis allí. La Parashá Naso nos enseña hoy, entre todos los textos que trae para el estudio, que es fundamental en el pueblo de Israel, primero, que aprendamos Torah, que es lo que estamos haciendo hoy. Y segundo, que enseñemos Torah. Cuando usted estudia Torah, ¿para quién estudia? Para mí. Cuando yo estudio Torah, estudio para mí, para mi crecimiento, para elevarme espiritualmente. Pero cuando yo enseño la Torah, ¿para quién enseño? Para otros, para que otros crezcan. Por eso es tan importante. Y ese para otros tiene que ver particularmente con los varones. El varón que estudia Torah tiene la responsabilidad de ser el modelo para sus hijos. El varón que estudia Torah debe enseñar a sus hijos. Y para quienes tienen la fortuna y la bendición de sus nietos, debe enseñar a sus nietos. Y para quienes tienen la bendición de sus tataranietos, deben enseñar a sus bisnietos y a sus tataranietos y a todas las generaciones hasta donde alcance. Es labor del varón enseñar Torah. Observen que aquí nos está indicando esto. Él estaba enseñando porque él es la Torah viviente. Y él no simplemente se quedaba con la Torah, sino que él la enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. Ok, entonces acuérdense, le trajeron una mujer que estaba ¿qué? Sorprendida en adulterio. Ahora, tenemos que hacer aquí un paréntesis legal. Permítame hacer un paréntesis jurídico. Porque aquí es impresionante el texto cuando dice que la mujer fue sorprendida en el adulterio. ¿Qué significa eso? Que había otro. Sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice otro texto. Es decir, la única manera de establecer el adulterio es sorprender a la persona en el acto mismo. De lo contrario, si no hay testigos, ¿cómo se prueba el adulterio? ¿Me están captando? Porque el texto que leímos ahora en la ley Sotá, es la Torá Sotá, la Torá de los celos, dice que si no hay testigo no se puede entrar a probar el tema del adulterio. Entonces la pregunta obvia es, jurídicamente hablando, debe haber un testigo que pruebe. Llaman al personaje, al hombre. Hermano, es que acabo de ver a su esposa entrando con fulanito en un apartamento. Y el esposo dice, ¿cómo puede ser posible si mi esposa está en casa? No, la acabo de ver con estos ojos, está en adulterio. Entonces el esposo dice la ley de los celos que estamos estudiando, esta ley Sotá es la ley de los celos. Entonces No, un momentico. perdón. Tengo que definir la ley de los celos. Hay dos tipos de celos. ¿Qué es el celo? Es que yo tengo un vivo celo por la palabra. Ese es un celo. Y aquí nos está hablando del celo de un hombre por su esposa. Yo realmente no sé si son más celosos los varones o las mujeres. Ustedes que buenas tardes, dice el hermano allá, buenas tardes. Depende de qué. Yo no sé quién sea más celoso. Ya les voy a dar un ejemplo. Observen. Celo desde el punto de vista de la palabra es el ministerio, el hombre, la mujer, que estudian la palabra, que amen la palabra, que conocen la palabra y tienen celo de escuchar una blasfemia afuera. Usted escucha a alguien que está enseñando alguna cosa que no es bíblica y usted por el celo de la palabra usted dice, disculpe hermano, pero es que lo que usted está enseñando no está en la palabra. Usted está haciendo una interpretación de su palabra según su opinión, pero eso no es lo que la palabra dice. Ese es el celo de la palabra. Tengo un vivo celo por la palabra. Amén. Pero aquí nos está hablando
del celo en el sentido de la desconfianza. Pero lo que me causa interés en este texto es que el celo es del varón a la mujer, no dice de la mujer al hombre. Qué interesante. Un ejemplo. Un día salí a las 7 de la mañana de mi casa, en mi auto. Les voy a contar una experiencia, un testimonio. Yo sé que es un poco difícil, pero lo tengo que mencionar. Amén. Buenas tardes. Voy en mi auto por cierto lugar en el sector donde vivíamos y en un punto determinado, 7:30 de la mañana, recogí a una mujer que subió a mi carro. Me fui con esa mujer en el auto, llegué a mi oficina a 8:15 de la mañana, 8:16 en punto, timbró el teléfono y la secretaria me dijo, es su esposa. ¿Me ve? Tan raro, ¿y por qué llama tan temprano? Aló, buenas tardes. Le dije, aló mami, sí, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? Dígame, ¿a quién fue la que subió al carro? Las noticias vuelan. Urgente, atención. Si me hace hablar, le va a ir mal. Las noticias vuelan y empieza a reclamarme. ¿Y quién fue la que subió? Claro, no, muy bonito, recogiendo a las 7:30 de la mañana. Ay, no. ¿Qué Si es? me hace hablar, ¿Qué es le eso? va a ir mal. ¿Qué es eso? Pegue, mijo. ¿Qué ¿no? es eso? ¿Qué es eso? Yo le dije, mira, Pili, por favor, cálmate. Tenemos que hablar. ¿Tenemos que hablar? ¿De qué? A ver, ¿con qué me va a salir? Dígame, ¿con qué me va a salir? Pili, salí Yo por me la quedo mañana, callada. pasé por la ruta que siempre voy hacia la oficina y en el sitio del paradero de bus estaba mi hermana y la recogí para llevarla a un lugar donde le quedara más cerca ir a su trabajo. ¿Algún inconveniente de recoger a mi hermana? Si gusta, llámala. No hay ningún problema. Ah, era Anita. Sí, la misma, mi hermana. La vi allí esperando bus y simplemente la recogí. Ah, ay, qué bueno. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Nos vemos más tarde para que almorcemos? Si me hace Ahora, hablar, atención. le va mal, ¿sí o no? Y después Cuidado. en la casa me dice, ¿y Mami, por qué dijiste Pili, eso? Pili, consérvate la calma. Si no Estamos me en bajo una de la enseñanza, carroza, por favor. ¿cierto? No me voy a Observe, bajar de la observe. carroza. Entonces, los Por poco me celos. hace bajar de la carroza, Sí, pero no, no lo va a lograr. por favor, no me interrumpas. Los celos, observen. Un celo es la palabra, amén por los celos de la palabra, pero el otro es el celo por la desconfianza. Y en este texto que estamos tratando aquí, en la Torá Sotá, es una ley, es una Torá, hay 3 Torá, ya les dije, 3. La ley Sotá, la ley Nazir y la ley Coanín. Son 3 Torá aquí. Nos indican específicamente cómo se debe actuar frente a esa situación. Pero frente a esa situación hay una condición y es la desconfianza. El hermano que al ejemplo que mencioné, entonces busca a su esposa y le dice, me comentaron que te vieron entrar a las 10 de la mañana a un lugar con un hombre. Sí, ¿verdad? ¿Y quién te comentó? No me comentaron, no importa quién me comentaron. ¿Puede probar él o quien hizo o quien trajo la información, puede probar el adulterio? No, porque simplemente lo vio entrar. ¿Qué hay allí entonces? Una lashon hará. Entonces la persona le dice, el señor que arregla los celulares me dijo que fuéramos hasta ese lugar, que ahí tenía la maquinita con la que arregla los celulares, y yo entré con él a ese lugar y él arregló el celular y aquí está el celular que el señor arregló. Ah, ¿ven cómo la versión cambia? Porque en el texto que estamos leyendo, si usted lo lee con detenimiento, dice que fue sorprendida en el adulterio. ¿Y a quién es llevada es a quién? A ella, no a él. Entonces la pregunta es, ¿por qué a él no y a ella sí? Es el tema que estamos considerando. Ahora Ok. sí, adelante, hermana Pi. Gracias. Al tema, por favor. Sí. Yo sabía. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida. Una mujer. Acuérdense que esta mujer no tiene nombre. Amén. Cuando da el nombre de una mujer, está hablando genérico. Sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos fueron clarísimos. Ellos estuvieron viendo el acto mismo del adulterio. Testigos. Y la ley, por favor, por La- la ignorancia, este versículo bíblico ha sido muy mal manejado. ¿Cuál ley? Todos digan, ¿la ley qué? Sotá. Sotá. Por no saber Torah, la gente ha tomado este versículo y ha dicho, esa ley, o sea, esa ley de los 5 libros de la Torah condena. Pero es que aquí está hablando de la ley que Sotá. De la Torá cómo Sotá. la Torah maneja la situación. Ujú. Si ustedes ven cómo la maneja Yeshua, Yeshua arregla este conflicto con la ley Sotá, no bajo los mandamientos de Torah en el sentido de los Sefer. O sea, Ujú. aquí estamos clarísimos. Amén, amén. ¿Listo? Ujú. Entonces dice, y la ley nos mandó, la ley de Moshe nos mandó a apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tenía que darse una particularidad de esta mujer. La ley Sotá dice que la tenían que repudiar. Diga conmigo, cuando yo, cuando yo tengo idolatría, Cuando yo tengo idolatría, me repudian. me repudia. ¿Quién te repudia? Adonai Amén. repudia tu pecado. Por eso cuando los predicadores enseñan que Adonai te ama a ti con tu pecado, es erróneo, porque eso lo dijo Gandhi. Gandhi fue el que dijo eso. Entonces, la Biblia no dice eso. Adonai repudia tu pecado y no te permite entrar al cielo con tu pecado. Diga conmigo, la ley Sotá. La ley Sotá. Por eso cuando tú vas a predicar el evangelio, lo predicas con la ley Sotá y suena mejor. Y dice, tú pues, ¿qué dices? Y aquí lo están observando si él entendía las leyes de la Torah. Yo te voy a decir una cosa, para aquí, levanta tu mano y dime, ¿cuántas veces has leído este versículo con la ley Sotá? Ujú. Nunca. ¿Sabes por qué? Claro. Porque la hemos leído en contra de la Torah. En Y lo que teología. están haciendo es observando si Yeshua conoce la ley Sotá. Todos. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, este no es el verdadero Mesías porque este no está hablando de la ley Sotá. Pero Yeshua, ¿qué hizo? Inclinado hacia el Miren suelo, lo que dice. escribió en tierra. Voltéense por favor, pongan un punto ahí y vénganse a números. Todos. No pierdan la página. Lean la ley Sotá. Miren ahí lo que está diciendo la palabra de Adonai y verán. Y dice, ¿están aquí? Ajá. Sí, Dice, amén. y el sacerdote en el tabernáculo cuando se agachan. Ayúdame. Tomando polvo. Ok. Verso Verso 17. 17. Luego Tomará el tomará sacerdote del agua santa en un vaso de barro. y Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo ¿Qué hizo y lo Yeshua? echará en el agua. Véngase a Mateo, a Juan 8. Y más esto decían, y entonces dice, más esto decían tentándole y acusándole, pero Yeshua, ¿qué está haciendo? En la misma ley Sotá está escribiendo el polvo del Mizcán, está haciendo lo que tenía que hacer la ley Sotá. Y él está escribiendo con su dedo. Por eso es que se dice, ¿con qué dedo, con qué fueron escritas las 10 palabras? Con Con el dedo de Adonai. Y él está escribiendo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, todos, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿qué tenía que hacer? Él ahí, en la ley Sotá. Prácticamente del polvo le estaba dando agua. Pero ¿qué se dio cuenta Adonai en todo el pueblo? Que había pecado. Que todo el pueblo estaba contaminado. El Sará, correcto. Entonces le dice, ok, yo puedo dar un dictamen contra ella, pero ella los representa a ustedes porque ustedes son Israel. Todos al 8.
E inclinándose de nuevo al suelo, Siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más ¿Quiénes viejos, eran los más contaminados? los más viejos. Hasta los postreros quedó solo Yeshua. Y aquí viene el detalle. La mujer representa a Israel. Adonai representa el celo que tiene por nosotros. Israel representa el pecado en ella. El pueblo que tiene que tirar la piedra, que no puede tomar más la piedra en su mano, representa a aquellos que quieren condenar a Israel, que quieren condenar el pecado, pero que están en el mismo pecado, ¿verdad? Y le dice a la mujer, Yeshua, no viendo sin nadie sino a la mujer, le dijo, aquí usted tiene el detalle de la paracha de hoy. ¿Qué le dijo? Léanlo. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te Pero acusan? ahí está el detalle. ¿Cuál es el detalle de ese versículo? No, miren, léanlo. Verso 10. Busquen el detalle que tiene ese versículo. A ver, Camilito, dime si alguien en el chat ve el detalle. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ustedes no son detallistas. No, él está viendo a la mujer, vuelve a ver a la mujer y aquí hay un detalle y si usted no pilla el detalle, perdió el paracha. Sí, estaba escribiendo, pero ¿qué le dijo a la... miren, mírenlo. Los que la acusan no están allí. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, M minúscula, la está diciendo a ella, te está diciendo a ti, te está dirigiendo a ti, te está dirigiendo a mí. Le dijo 2 puntos con M mayúscula, Israel, mujer, M mayúscula. Amén. Una cosa muy diferente en la Torah leer M minúscula, Wow. singular, tú y yo, M mayúscula, mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Israel. Amén. ¿Dónde están los que te acosan? Ninguno. Yo no te condeno, pero le dice algo. Vete y no peques más. Mm. Yo te estoy diciendo que la paracha de hoy tiene que ver contigo y conmigo y te está diciendo, ok, cometiste errores. Ok, la has embarrado 2, 3 veces en tu vida. Ok, has fornicado con dioses paganos. Ok, yo quiero levantarte. Yo quiero levantar tu vida, pero no sigas pecando más. Le predicó los 10 mandamientos en vivo y en directo, porque uno de los mandamientos es no adulterarás. Y nos está diciendo a nosotros, es hora de no pecar más. Venga conmigo a Jeremías 17:13. Búsquelo. Dice, ¿están ahí? Amén. Oh, Jeremías 17, sí. 13. Oh, Oh Adonai. Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Adonai, manantial de aguas vivas. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Escribiendo en el polvo. Esa recita la dio Camilito hace unos años atrás. Y dijo, mire, estaban escribiendo y Jesús les estaba escribiendo las maldiciones. Cuando ellos vieron lo que Jesús estaba escribiendo en el polvo, lo que Jesús estaba escribiendo es, recuerden las maldiciones por la idolatría. Ellos tuvieron que soltar la piedra. Esa es la ley sota. Cada vez que Adonai nos está mostrando a la mujer adúltera, nos está diciendo, ¿dónde está tu pecado? ¿Y por qué quieres lanzarle una piedra a otro cuando tu pecado está frente a ti? Tira la piedra y por eso se quedó solo, se queda con Israel. Y le dice a la mujer en Israel, le está demostrando a ella que ella puede levantarse,
Cuando él le da esa palabra a ella en Juan 8, todos, ella dijo, ninguno está aquí, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques Más. más. Sí, claro, claro. Porque la Torá es testigo. Él y la Torá son el testigo del momento del adulterio de esa mujer. Ajá, Ujú. sí. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Quién tenía que condenarla? El sacerdote. Y le dijo, ni yo te condeno, pero le dio una orden. Y te la da a ti hoy. No peques más. No adulteries más. No cometas ese pecado que estás cometiendo más. No robes más. No digas falso testimonio más. No sigas pensando de esa manera así. No digas más pornografía más. No sigas haciendo lo que estás haciendo más. Adonai te está diciendo, yo no te quiero condenar más, pero te estoy dando una orden. No quiero que peques más. La ley sotá de hoy en este parachá es decirte a todos nosotros, es hora de entender la ley sotá. Lo que Yeshua nos quiso mostrar fue a la cruz del Calvario, tomó el agua de las aguas amargas por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Y hoy te dice a ti, por ti lo hice y no quiero que peques más. Amén. Quiero que se pongan en pie No, todos. vamos a cerrar con este punto en un minuto más. Ah, tú No me quiero dijiste que dejar por, cerrara. no quiero dejar por pasar el tema de las 3 Torah de este parachá. Ok. Vimos en el libro de Números, lo voy solo a mencionar, en el libro de Números en el capítulo 5, en el verso 11, estamos definiendo brevemente el contexto de la Torá sobre los celos, la ley sotá. Es bien importante ese aspecto y hay mucho tema que tratar aquí. Luego inmediatamente viene en el capítulo 6, la segunda Torá de Números, y es la Torá de el Nazir, de los nazarenos, del voto nazareno. ¿Por qué es tan importante esta segunda Torá? Porque cuando se hace un voto nazareno, todos nosotros, sin lugar a dudas, hemos hecho un voto con Adonai. Más que un voto, puedo usar la palabra pacto. Nosotros hacemos un pacto con Adonai. Adonai ha hecho un pacto para con nosotros y ese pacto tiene que ver con la forma, la manera como nosotros trabajamos en la masá y en la abodá. ¿Me explico? ¿Cuántas veces nosotros alguna vez fuimos parte del proceso número 2? Y cuando en el proceso número 2 alguien en la congregación cometía una situación contra la palabra, ¿cómo lo juzgábamos? Como anatema. Muchas veces desde el púlpito se usaba el púlpito para decir a tal persona, a este varón o a esta mujer, si se cruzan por el camino, apártense. No le dirijan la palabra, no le permitan siquiera acercarse ni a sus hijos ni a nadie. Y desde el púlpito hacíamos justicia y totalmente denigrábamos en absoluto a una persona que hubiese cometido un error en el contexto teológico del segundo nivel. Pero ¿qué nos trae Torá? Esto es impresionante, hermanos, el voto nazareno. El voto nazareno nos trae un pacto de misericordia y de bondad. Yo siempre hago esta pregunta, la he hecho y la voy a repetir una vez más. ¿Cuándo por aquella puerta pase alguien que fue parte de esta congregación hace 2, 3, 5, 10 años y de pronto salió no en una muy buena condición? ¿Cómo tú estás dispuesto en tu corazón para recibirle? ¿Lo vas a recibir con juzgamiento? ¿Lo vas a recibir con acusamiento? ¿Lo vas a recibir con juzgamiento? ¿Lo vas a recibir denigrándole? ¿O lo vas a recibir como una persona elevada? Nazó, elevar. Una persona nazó es una persona que se eleva y no ve a su semejante con el pecado.
Por eso la palabra dice que nosotros vemos la espiga que está en el ojo de otra persona, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Por eso, repito, si alguien pasa por esa puerta, ¿cómo tú lo recibes? ¿Como un hombre nazó, como un hombre kadosh, como un hombre que conoce de la Torá, o lo recibe con el juzgamiento humano? Porque el juzgamiento humano es implacable. El pensamiento humano es irracional y somos duros de cerviz para aprender. No tenemos humildad ni el amor para recibir el que pasa por esa puerta, que viene de regreso a casa. Un día nosotros estamos en este proceso de regreso a casa, todos juntos estamos de regreso a nuestra casa, a Israel. ¿Cómo nos ven los judíos hoy? No nos aceptan. Ellos creen que son solo ellos y que solo ellos fueron llamados y solo ellos son escogidos y que solo ellos fueron seleccionados. Pero cuando ven llegar al hijo pródigo, entonces dicen, ¿cómo es posible que estos hispanos usen tzitzits? ¿Cómo es posible que estas comunidades usen talí? ¿Cómo es posible que estos hermanos estudien Torá? Eso es imposible. Así hoy la Parashá nos dice, necesitamos elevar nuestro espíritu para aprender a amar a nuestros semejantes y recibirlos en el amor de Yeshua. Es la segunda Torá que tenemos aquí. Solo la menciono. Y la tercera Torá que tenemos en el libro de Números, para que usted tome atenta nota, es la Torá del Coanín, del ministerio de la oración. Dice en el verso 22 del capítulo 6, dice, la bendición sacerdotal. Adonai habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y Adonai tenga misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Esa es la ley de los Coanín, la tercera Torá, indicando cómo bendecir a la casa de Israel. Pasamos en el proceso, pasamos por alto algo que también es muy importante, y es que al hablar de nazo, no puede haber en el ministerio, en la masá ni en el abodá, no puede haber sará. Ya lo explicamos, ¿verdad? No puede haber sará, tiene que ser retirado del ministerio la persona que está contaminada con sará. Pero es algo impresionante, hermanos. Yo he hablado mucho, hablamos en estos días con Camilo, con la pastora Pili. Estuvimos tratando un tema, se los voy a dejar en su consideración y probablemente, si el Eterno me lo permite, en uno de los programas de Torah al Instante, voy a tratar ese tema puntualmente. La Torah en esta parashá Naso nos enseña que no debe ejercer el ministerio, la abodá, un sacerdote con defecto, un defecto físico, por ejemplo, al hablar. Una persona que tiene dificultad al hablar no puede ejercer el ministerio, no puede presentar la oración arónica si su defecto vocal no le permite hablar correctamente. Es impresionante, hermanos. No puede estar ejerciendo el ministerio una persona cuyo cuerpo tenga un defecto físico. ¿Perdón? Sí, en estas tres Torah, en la Torah de los Coanín, la persona que tiene el defecto físico no puede presentarse al ministerio público enseñando la Torah si tiene un defecto físico, es decir, una deformación o cualquier otro contexto. Es tan impresionante porque nos enseña que la bendición del Coanín debe ser sin mancha y sin arruga. Dice la palabra, escogerán al cordero sin mancha y sin arruga, sin ningún defecto físico. Y es lo que el Eterno nos dice. ¿Por qué menciono esto? Es un tema de mucho respeto y por favor tómenlo con mucho cuidado. ¿Cuántas veces vemos ministerios o hombres o mujeres, hermanos, enseñando la palabra con defecto físico? Entonces usted me va a decir, pastor, pero un momentico, ¿cómo así? O sea, que una persona que tiene una deformación física, entonces no puede ejercer el ministerio. No lo digo yo, lo dice la Torah. Y esta mañana di un ejemplo muy sencillo. Uno de mis hermanos, cuando niños, jugando como niños, traviesos como todos niños, jugando, mi hermano Jairo sufrió un accidente, se quebró un vaso en su mano, tenía un vaso en su mano y se resbaló, cayó, se quebró el vaso y el vaso cortó el tendón de su dedo índice.
Entonces le hicieron la cirugía, etcétera, pero él quedó con el dedo índice así, erguido. Él no puede doblar el dedo, no dobla el dedo. Vea. Él quedó con su dedo erguido. Entonces él cierra la mano así. ¿Sí? ¿Eso es un defecto físico? Entonces, según eso, él no podría ejercer el ministerio porque tiene un defecto físico. Imagínatelo a él juzgando. Usted. Pero entonces, ¿qué pasa? Atención. Pero miren, ¿cuándo un defecto se convierte en una bendición? Cuando lo llamaron a prestar servicio militar. Porque cuando se va a prestar servicio militar, le hacen a los varones un examen médico, un chequeo médico. Cuando el médico le dijo, cierre las manos, mi hermano cerraba las manos así. Y entonces el médico se dio cuenta que él no cerraba el dedo índice. Y le dijo, ¿por qué no cierras el dedo índice? Dijo, doctor, porque de niño sufrí un accidente y el tendón se dañó y no puedo cerrar el dedo. Dijo, usted no sirve para el ejército. Tome su libreta militar y vaya a separar su casa. Qué bendición, le dieron su libreta militar y no tuvo que prestar el servicio militar. ¿Por qué? Porque cuando le dieran un fusil él no podría disparar. ¿Qué ibas a Es decir, es amada? una broma, pero es la verdad. Entonces, yo quiero hacer el ejemplo para lo siguiente. Si el ejército toma a un joven de estatura, de porte, lleno de vida, de salud, pero que no podía cerrar el dedo índice y le dice, usted no puede ejercer el ministerio del ejército, no puede ser un soldado, se tiene que retirar. ¿Cuánto más en la Torah? ¿Me captaron el ejemplo? En la Torah pasa exactamente igual. En el ministerio del Coanín, en estas tres Torahs de números, tenemos que establecer la ley Sotá, la ley Nasir y la ley Coanín. Esas tres Torah determinan quiénes pueden ejercer el ministerio de Nazó para que formen parte del grupo de levantados, que recuerden que levantados no son cargos, sino puestos en posición para cumplir una función dentro del ministerio. Amén. Amén. ¿Qué ibas a decir, amada? Señora. Sí. Claro que puede servir. Lo que pasa es que no estamos hablando de Del sacerdocio. sacerdocio pastoral. ¿Me explico? Porque es que servir en el ministerio hay muchas formas de servir Sí, en el eso es ministerio. diferente. Muchas, todos podemos ser, todos, esa es una pregunta muy linda por lo siguiente. ¿Qué dice la palabra? Dice, todos somos ¿qué? Un cuerpo. Pero la mano dice, yo soy más importante porque soy mano, o el pie dice, no, yo soy más importante porque soy pie o soy pierna. Sin mí no Todos. camina. Y la mano dice, pero sin mi mano no podrías ni siquiera alimentarte. No, en el cuerpo que somos la Keilah, todos somos importantes. Claro. Todos cumplimos una función y hasta el ser más pequeño, el menos apropiado posiblemente, siempre y cuando sea llamado para esa función, la debe cumplir dentro del contexto del ministerio. Pero la ley la ley Coanín habla específicamente del ministerio pastoral, de la persona que tiene la responsabilidad en el púlpito de predicar la palabra. Entonces, en ese sentido, la persona debe tener un requerimiento específico para poderlo hacer. Fíjense Amén. que hace unos días atrás, estando en oración, yo decía, bueno, pues me encantaría que mucha gente pasara aquí al frente e hiciera varios aspectos. Genial, ¿verdad? Que los hermanos puedan pasar al púlpito y dar una palabra o hacer un acto. El Señor habló a mi corazón y me dijo, eso en el segundo nivel. Pero en el tercer nivel, donde está el arca, donde está la parte más tremendamente especial de la congregación, no. Porque para eso se tiene que levantar levitas en la casa de Adonai. Y todo, por ejemplo, digamos, vamos a dar un ejemplo que es importante explicarlo. A veces, miren, hermanos, a veces son cosas que uno cree que ya los hermanos lo saben, pero posiblemente no lo sabes. Por ejemplo, veo que la Torá se quedó afuera Sí, lo vi en también. el servicio del Chapaut. Y vamos a decir que un hermano muy especial, cualquiera de los hermanos, dice, yo la voy a levantar y la voy a poner dentro del arca. No lo puede. En Torá no.
En Torah esa persona no. Esto es el celo que Adonai dice. Yo tengo tanto celo por Adonai que esa Torah esté ahí, pero eso fue lo que hizo. ¿Quién? ¿Quién fue el que tocó el arca de Adonai? Usa. Tenía tanto celo con Adonai, pero no era No sacerdote, era no su era leví. función. Ujú. Y al tocarla, murió. Entonces, hay cosas que son muy santas. Por ejemplo, que un niño suba aquí y muy lindo el niño que le fascinan los instrumentos musicales y toque un instrumento musical de uno de los instrumentos porque le pareció hermoso. No es así. No puede ser así. Todo lo que es la casa de Adonai tiene una misbot y hay que cumplirla. ¿Me hago entender? Y a veces la gente dice, eso es mucha religiosidad. Sí, sí, tiene que ser así. Claro, porque es mucha responsabilidad. El solo hecho de estos levitas estar parados aquí los hace responsables ante Adonai. Ellos tienen la doble función de ser responsables ante Adonai. ¿Qué nos dicen a nosotros? ¿Qué nos dice el que por ejemplo, cuando yo le pido al hermano Irving, él se para ahí a leer, le estamos dando la oportunidad a él de ser la persona que lee la Brit Hadashah. Él tiene una responsabilidad muy grande. Cualquiera que se pare aquí tiene una responsabilidad muy grande. No es que no le demos la oportunidad a otros, es que es un orden de templo en Adonai. Y acuérdense lo que dice Adonai. La gente hoy en día dice, no, pero es que no hay templo. Sí, sí, claro que sí lo hay. Adonai dice en Shemot 25:8, y donde quiera que yo habite, harán un pequeño Mizcán para mí, y ahí Amén. habitaré yo. Aquí Amén. en esta casa está la palabra de Adonai, está Adonai, y hay que tener un cuidado. Miren, algo que yo sé que me fui por otro lado, pero lo que el pastor dijo, como que me hizo el clip para terminar. Hermanos, la casa de Adonai tiene que estar bonita. Dígame, ¿sí o no? No, no tiene que estar bonita, tiene que estar divinamente hermosa, Amén. porque representa la casa de Adonai. Si hay algo que Israel nos demuestra a nosotros y nos enseña es que tiene que ser lo mejor para Adonai. Digan conmigo, así es, pastor. Amén, así es. Pero el hombre lo ha virtuado para hacer templos que sean hermosos para el hombre, pero no hermosos para Adonai. Ujú. La casa de Adonai tiene que ser hermosa para él, en todo su aspecto, en todo su momento. Naso es el parachá del protocolo y del sefer, donde Adonai dice, ¿quiénes pueden acercarse y tomar el arca? ¿Quiénes pueden poner Los utensilios. Ujú. las mantas para tapar los utensilios? ¿Quiénes pueden ir adelante y quiénes pueden ir atrás? ¿Quiénes se van a encargar hasta de recoger el mugre? Porque si hay algo en Torah, es que Israel no puede. ¿Por qué ustedes ven que los arqueólogos no encuentran mucho rastro de Israel los 40 años en el desierto y niegan que estuvieron los 40 años? Por la limpieza. Porque Israel no era hispana, que donde quiera que caminaba dejaba un hueco, o donde quiera que caminaba dejaba mugre. Estoy hablando para todo el mundo, con todo el respeto, no se sienta aludido, pero no es posible que nosotros donde vayamos dejemos mugre, ¿me Ujú. entiendes? Israel no es así. Israel donde caminó hasta lo que dejaba, había un grupo establecido para recoger cualquier cosa que quedara en el desierto. Diga conmigo, orden. Amén. Esto es lo que Adonai pide en el parachanazo. Todos de pie. Amén. Díganme una palabra con la que ustedes y los de estar en redes sociales también escriban ahí. Una palabra con la que te identificas en este parachá que hemos tenido hoy, hermano Miguel. Una. Disciplina. Muy bien, excelente. Parachá de Disciplina. disciplina. Amén. Mireya, una palabra con la que te vayas hoy. Israel y la ley Sota. Muy bien. Junior, una palabra. La disciplina. Benny Junior.
Wow, tremendo. Amén. Beni papá. El orden. Baruch Hashem. Hermana Alicia. Muy bien. Luchito. Ven. Muy bien. Anita. Aleluya. Hermano Amauri. Limpieza. Muy bien. Absolutamente. Amén. Imagínate el hermano Amauri allá colocando cemento y diciéndole a los que lo contraten, qué pena con ustedes, pero el desorden lo recoge usted. Imagínate. Tiene sentido. Lupita. Amén. Wow. Tremendo. Excelente, Excelente. sí. Hermano Wally. Ven, aleluya. Hermano Irving. Aso. Palabra, ¿no? Hermano Henry. Muy bien. Esas palabras tienen que funcionar. Mari. Muy bien. Amén. Telma. Amén, aleluya. Baruch Hashem. Hermana Elizabeth. Hermana Elizabeth. Compromiso. Amén. Aleluya. Maravilloso, Espero que excelente. todos los de las redes sociales que están con nosotros ahorita nos compartan cuál es la palabra del Parachá de hoy con el que se van a ir y ¿A mí van no a me meditar. preguntas? A usted le voy a ¿Por qué cobrar me una. excluyes? Una palabra que me quedó en mi corazón de este Parachá. A ver. La importancia de enseñar. No solamente es suficiente con que estudiemos Torah. Tú puedes comprar libros, escuchar videos, prepararte, maravilloso. Pero si no enseñas, no estás haciendo el trabajo. Nos preparamos para servir. ¿Y dónde servimos? En el trabajo, en cada lugar donde yo me encuentro, con quien me cruzo en el camino. Yo no le estoy enseñando una teología, le estoy enseñando Torah. Y es otro contexto, es otro proceso. ¿Cómo puedo enseñar? Preparándome, preparándome. Porque ahora soy levantado. Y cuando soy levantado, no es mi orgullo. Soy levantado es para enseñar. ¿Por qué nosotros entendemos a Yeshua enseñando? ¿Él qué hacía todo tiempo? Enseñar, 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 enseñar. Y nos da las parábolas. ¿Y las parábolas qué son? Historias para enseñar. Amén. Los hermanos contestaron redención, orden, corregir, obediencia, Parachá de limpieza y purificación, Amén. obediencia, obediencia, vete y no peques más. Wow, tremendo. Sí. Corrección, santificación, pureza. Solo la sangre del Cordero Yeshua nos hace aceptos ante el Padre Eterno, absolutamente. Amén. Que Él es el que levanta mi cabeza, absoluto. Es un Amén. Parachá tremendo. Dice que la mujer se enderezó. Y eso tiene que ver con nosotros hoy en el Parachá, Amén. verdad, ejemplo para otro, redención, oportunidad para volver al Padre y dejar de pecar. Todos grítenlo fuerte, vete Vete y no y peques, más. Por Amén. favor, los invito a todos los que están en redes sociales, vamos a ver nuestro promo para cómo poderte conectar a través de Israel Casa Integral. No te desconectes. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.